lo voy a anotar aquí. Muy bien. Vamos a sacar varios. Vamos a traducirlo. Bueno, esto no va, ¿no es cierto? Esta parte de aquí, yo lo puse, la para allá es esta, ¿no? La dice Vayhi Miketz, pero puse toda la expresión. Igual. La para allá es esta Miketz. Nada más que comienza Vayhi Miketz, ¿no es cierto? Y va desde Génesis 41.1 a 44.17. 41.1 a 44.17. Acá es al cabo, está perfecto. Ok. Esto no forma parte del título de la parashá es esta, Miketz. Esto sería la conjunción y, entonces sería y fue. Y fue, por ejemplo, ¿no? Bien, la palabra ketz, significa fin, final, límite, término, meta. Entonces, fue, vamos a ver, acá le digo como por ejemplo se traduce aquí. Un ejemplo. Dice, fue al cabo y fue. Esto es una preposición, ¿sí? Entonces, y fue al cabo. Esto es término, fin, final. Vayhi, y fue. Esto es una preposición inseparable y qué, ¿no es cierto? Entonces, al cabo, al término de 2 años, un ejemplo, voy a ver aquí, por ejemplo, como pusieron aquí. Aconteció que pasados 2 años, esto está parafraseado, aquí está un poco más literal, están correctas las dos. Y fue al cabo de 2 años, fue al término de 2 años, y fue al final de 2 años, aconteció que pasados 2 años, correctísimo, ¿no? A los efectos del texto no modifica absolutamente nada, ¿no es cierto? Y entonces ahí es donde se comienza con la interpretación de los sueños. Bien, eso es por un lado. Ok. Pero recuerden que hoy a la noche, ¿no es cierto? A partir de las 7 y pico, se encienden las, es cosa que no vamos a poder hacer aquí, pero se enciende la vela de Hanukkah, la 7ª vela, ¿cierto? Entonces vamos a tener que hablar también de Hanukkah, y si tenemos tiempo un poco de la para allá. Pero entonces les voy a compartir algo para que veamos. La festividad de Hanukkah surge como consecuencia de toda la historia del pueblo de Israel que está narrada en el libro de los Macabeos y también en el Talmud. Obviamente Macabeos narra toda la historia y Talmud lo amplifica de otra manera, ¿no es cierto? El Talmud lo que hace
usted va a ver que, por ejemplo, la expresión macabeo no aparece nunca en el Talmud, ¿no es cierto? No aparece nunca en el Talmud, yo se los expliqué eso. Porque cuando se escribe el Talmud, los descendientes de los primeros macabeos, después de 150 años, un poco más de 150 años, se fueron degenerando, ¿no es cierto?, en su moral, en su ética, ¿no es cierto? Hubo muchísima corrupción, increíble la corrupción que hubo, si uno conoce la historia de Israel. Y entonces, debido a eso, el Talmud no menciona a los macabeos casi con seguridad, porque por ejemplo, en el libro de los macabeos uno tiene que leer primera y segunda de Macabeo, es medio complicado. Hay que leer primera y segunda de Macabeo, buscar bastante en Flavio Josefo también y buscar en el Talmud. Tratando de juntar esas cuatro cosas uno logra tener un panorama muy amplio que lleva, obviamente, si usted no tiene una guía le va a llevar 10 años, o 7 o 6. Si usted tiene cierta guía, teniendo todos esos elementos, no sé, en varios meses más o menos uno puede ir leyendo. Ahora, si no tiene la guía y tiene que buscar, entonces ahí sí se deja la salud y la vida, buscando cómo concatenar todos los datos, porque se hace un lío bárbaro. Mucha gente piensa primera y segunda de Macabeo como que segunda de Macabeos es continuidad de la primera. Y segunda de Macabeos no es la continuidad de la primera, ni remotamente, ¿me entiende? Segunda de Macabeos, primera y segunda de Macabeos hacen esto, así. Pero no es que primera y segunda, ¿me está siguiendo? Hace así. Entonces uno se sorprende si no llega a saber leer más o menos bien eso. Y entonces, en primera y segunda de Macabeos se narra la historia y de una manera, ¿no es cierto? De hecho, que lo que dice el Talmud es bastante distinto a lo que dice con respecto a la festividad de Hanukkah, es distinto a lo que se narra allí en Macabeo, ¿no es cierto? Es distinto. El Talmud lo que hace es tomar la historia macabea muy sucintamente, no nombra a los macabeos, nombra a los asmoneos, que son de donde vienen los macabeos. Si usted tiene que buscar las genealogías, ¿no es cierto?, de ellos. Y entonces lo que hace el Talmud es darle una connotación absolutamente milagrosa y espiritual. Eso es lo que se toma el acontecimiento, lo refleja Talmud y dice, pasó esto, aquello y el otro, el milagro de Dios, el milagro del aceite, el milagro de esto, de aquello y el otro, cosa que los macabeos no lo dicen para nada eso, ¿no es cierto? Para nada, absolutamente para nada. De hecho que bueno, así es. Ahora, pero les comento algo, vamos a ver si podemos ir aprendiendo algo en esto, ¿no? Bien. Les voy a mostrar algo, cómo es la cosa. Si usted lee Génesis 44:30, dice así. Mire de dónde salgo para hablar de Hanukkah. Sí, pero es así. Génesis 44:30. De hecho, lo que yo les voy a mostrar ahora, 4 o 5 ejemplos, yo les enseñé años pasados varios ejemplos de esto, no varios. Hay cientos de estas ilustraciones, ¿no es cierto? 44:30. Cuando Yehudá intercede por Benjamín delante de su padre para poder llevarlo a José, porque si no, no iban a liberar a su otro hermano y no se podían presentar delante de José, que en ese momento era el segundo de Faraón, si ustedes recuerdan. Entonces dice, ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo como su vida está ligada, esto lo está diciendo a José, ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, a Jacob, si el joven, ¿no es cierto?, si Benjamín no va conmigo como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, etc. Lo que nos interesa es que la vida de Benjamín
estaba ligada, dice, a la vida de José, ¿no es cierto? De hecho que la palabra es nefesh, pero se puede traducir, nefesh puede ser persona, vida, alma, etc. ¿No es cierto? Eso, la palabra nefesh permite determinadas traducciones. Según el contexto, puede ser persona, alma, vida, etc. Entonces dice, su vida o su alma está ligada con su alma, o su vida está ligada a su vida. Algunos traducen para no repetir, ¿no es cierto? La palabra pone y su vida está ligada a la vida de él, ¿no es cierto? O está ligada a la de él, ni siquiera a la vida de él. Ahora cuando yo lo escriba se va a dar cuenta. Miren. Ahora les voy a mostrar y vamos a pasar de aquí B Nafsho Keshurá. Ahora se va a dar. Entonces acá tenemos B Nafsho Keshurá y otra vez Benafsho. Por eso le decía que mucho para no repetir la palabra Benafsho. Bien, entonces dice, a ver si no me equivoqué, Benafsho Keshurá Benafsho. Entonces acá dice, ve, nefesh es alma, la palabra nefesh, que está aquí o aquí. Nafsho, su alma. Ve, nafsho es y su alma, o su vida, como quiera usted. Y su vida, el verbo en primera persona es ser o estar, no existe grafía, hay que ponerlo así. Está, keshurá, keshurá significa ligada. Ligada, Benafsho, perdón, aquí me equivoqué, ¿no? Claro, puede ser nunca si ya me parecía, Benafsho, con B, porque esta es, y su alma está ligada en su alma, ¿no es cierto? Benafsho, esta es una B, ¿no es cierto? La preposición inseparable, ok, ese es un error mío. Benafsho, y su alma está ligada, voy a poner a su alma, o su vida está ligada a su vida, y su alma está ligada a la de él, da lo mismo, ¿de acuerdo? Acá dice que Shurá, este es el verbo kisher, que Shurá, Benafsho, que Shurá, Benafsho, eso es lo que yo acabo de leer aquí que dice, como tiene traducido que está bien igual, como su vida, correcto, ahí pueden poner vida y su vida está ligada a su alma. Como su vida está ligada a la de él. Acá tengo así, habrá que ver cómo traduce otro, pero no tenemos tiempo de buscar el otro. Entonces, y su alma o su vida está ligada a su vida, lo da lo mismo. La palabra kisher significa, el verbo, ¿no? Tiene varias traducciones, pero básicamente es ligar, unir, atar. Ligar, unir, atar. Bien. Ahora tiene que prestar atención, porque si no se presta atención, se va a hacer bien. Dice que la vida, está diciendo Yudá a Yosef, está diciendo que la vida de su papá está ligada a la vida. En realidad toda la vida del padre está ligada a la de todos. Pero ahí hay algo especial. ¿Por qué tiene que decir? ¿Me están siguiendo? ¿Por qué su vida está? Dice, no, porque su vida está ligada a la de él. Con ese criterio, también la vida de José está ligada a la de Judá, está ligada a la de Yosef, está ligada a la de Simón, a la de Leví, a la de todo, en definitiva. Pero ahí es donde los rabinos de la antigüedad pensaban un poco más que nosotros, ¿no? Entonces, claro, enseñan otras cosas que nosotros no nos damos cuenta, por eso nos tiene que prestar atención, ¿no? Bien. Ustedes saben, voy a tomar la palabra Keshurá esta, ¿sí? Voy a tomar la gematría, miren. Acá tengo 5
200 que es Resh, la Vav que es 6, Shin que es 300, y esta que es Noven, pero bien digo, 100, perdón, no 100. Tenemos aquí 611, ¿no? Sí, 611. Sí, la COF vale 200, 611, muy bien. Ok, que la palabra que Yurá, bueno, la COF vale 100, la Shin tiene un valor de 300, la Vav vale 6, la Resh 200 y la He vale 5, es un valor de 600, bien. Entonces yo voy a poner la palabra Torah aquí. La palabra Torah. La palabra Torah. La He vale 5. La Resh vale 200, tiene un valor de 200. La Vav tiene 6. Y la Tav 400, porque el Reshin Tav 200, 300, 400, 611. Quiere decir que la palabra Torah, ¿no es cierto?, lo que es la enseñanza, la palabra de Dios, tiene un valor de 611, que es igual a la palabra que Yurá, que significa ligada, que tiene un valor de 611. ¿Me está siguiendo? Bien. Entonces lo que los rabinos dicen es lo siguiente. El objetivo, hace 1001 comparación entre Hanukkah, porque en este momento es la Parashá Miketz, ¿no es cierto? La Parashá anterior también tenía relación, y la Parashá Miketz tiene, si uno estudia, tiene muchísimas cosas que relacionar con la festividad de Hanukkah, porque es la Parashá de la festividad de Hanukkah, ¿no es cierto? Entonces los rabinos decían, y es así, el objetivo de los griegos sirios no era matar al pueblo judío y destruirlo. Después vamos a leer un poco. El objetivo, y se tiene que dar cuenta, cuando usted lee Macabeos, ¿no es cierto? Hay una cosa que tiene que darse cuenta cuando uno lee de entrada. En el capítulo 1 dice, bueno, y apareció un vástago que se llama Antíoco Epífanes, ¿no? Que es la personificación del mal, ¿no es cierto?, del imperio invasor. Pero inmediatamente en el siguiente renglón, ¿no es cierto?, llamativamente el escritor pone, y aparecieron judíos rebeldes. ¿Me está siguiendo? Es decir, cuando usted lo lee y dice, bueno, ni siquiera se percata de eso, ¿no es cierto? Dice, aparece Antíoco Epífanes, y en el siguiente renglón aparece, y aparecieron judíos renegados, rebeldes, etc. ¿Cuál fue el objetivo de los griegos sirios? No eran destruir al pueblo hebreo, sino utilizar a los judíos rebeldes para ser punta de lanza y ariete y socavar la integridad del pueblo judío. Ese era el objetivo. Entonces cuando los rabinos que enseñaban en la antigüedad nos hacen percatar de eso, ¿no es cierto? Usted lee, apareció Antíoco Epífanes y rebeldes judíos, y usted sigue de largo con la historia de Macabeo y no presta atención. Pero cada cosa tiene un significado. Y entonces el objetivo de Antíoco Epífanes, o los griegos sirios, era destruir la moral del pueblo de Israel, la ética, ¿no es cierto?, y todos los valores espirituales que tenía el pueblo judío. Entonces, en lo que dicen los rabinos, ¿no es cierto?, que la mejor manera de festejar Hanukkah, ¿no es cierto?, es estudiando permanentemente la Torá. No es que no hay que hacer otro tipo de festejo, sino estudiando la Torá, pero la Torá propiamente dicha, ¿no es cierto? Porque a veces se estudian otras cosas que no van. Entonces, porque fíjense como dice aquí, ¿no es cierto? El alma, benafshó, que yurá benafshó, ¿no es cierto? El alma, la vida, ¿no es cierto?, del padre está ligada con su hijo, ¿no es cierto? Ahora, esa palabra ligada, que yurá, tiene el valor de 611, que es igual a 611, que es el valor numérico de la Torá. Quiere decir, los rabinos dicen, que la vida de Jacob
no es que estaba ligada, ¿no es cierto?, biológicamente a la vida de Benjamín, sino que estaba unida en lo ético, en lo espiritual y en lo moral, porque la palabra ligada es la misma palabra numérica que la palabra Torá. ¿Me está siguiendo? Entonces dice, los rabinos, no es simplemente una unión biológica o sentimental porque era el niño menor, el chico menor, sino que la palabra Keyurá coincidir con la palabra Torá y estar en la unión entre su padre y el hijo, entre el padre y el hijo, ¿qué está? La Keyurá, la liga, pero entre el padre y el hijo, ¿qué está? La Torá, la enseñanza. ¿Me está siguiendo? Por eso, cuando uno dice que dice, bueno, estudiemos Torá, estudiar la Torá implica otro tipo de cosas. Entonces, ¿me siguieron hasta aquí? O sí. Claro, sí. Porque dice, vuelvo a decir, acuérdense, como dice Proverbios 6:23, un día habíamos platicado de Proverbios 6:23, me acuerdo muchísimo. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces, fíjense, dice, el mandamiento es lámpara, ahí la palabra mandamiento es la palabra mitzvah, ¿no es cierto?, que se puede traducir de muchas maneras. Y lámpara es la palabra ner, ¿no es cierto? Y enseñanza, ahí la palabra enseñanza, que yo tengo traducido así, se puede traducir de otra manera, es la palabra Torah. Y la palabra luz es la palabra or. Entonces, si el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, quiere decir que la vida de Jacob con la vida de Benjamín, ¿no es cierto?, no es solamente que está ligada biológica, sentimental por ser el niño menor, sino que la palabra aquí, que Yurá tiene el mismo valor que Torá, y la Torá es luz, quiere decir que la vida, ¿no es cierto?, de uno con el otro está ligada con la luz de la palabra de Dios. Eso es cuando uno, por eso le digo que los rabinos antiguos pensaban, ¿no? No digo que los rabinos de ahora no piensen, y que usted y yo y que las personas que estudian la Biblia en las congregaciones no piensen, pero esto es otro tipo de ver las cosas, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Bien. Les voy a mostrar. Esto lo voy a borrar, ya no lo necesitan, ¿no? Un ejemplo. Usted sabe que la palabra Hanukkah uno la identifica, de esto se lo doy como dato nada más, ¿no es cierto? La palabra Hanukkah uno la identifica como la festividad de Hanukkah, ¿no es cierto? La palabra, déjame ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La palabra Hanukkah aparece en la Biblia no en el libro de los Macabeos. La palabra, me estoy refiriendo a la Biblia, la palabra Hanukkah aparece en la Biblia 12 veces. Esto es como un dato aleatorio, ¿no es cierto? Eso no puedo nada. Hanukkah se puede escribir de dos maneras, pero en la Biblia está escrito de esta manera. Es una pequeña diferencia, pero no, tampoco es aparece así, Hanukkah. Y aparece cuando se inauguran altares, etc. ¿No es cierto? Se dedican altares. Aparece, le digo esto si quiero anotar rápido, aparece en el libro de Números, capítulo 7. Capítulo 7, verso 10, verso 11, verso 84 y 88. En Segunda de Crónicas 7:9.
Nehemías 12, 27. En el 12, 27 aparece 2 veces. Segunda de Crónicas 7:9, Nehemías 12, 27, que aparece 2 veces allí. Le digo porque está todo checado. Salmo 31. 31 no, creo que es en el título, porque yo me fijé en hebreo. Déjeme ver aquí. Ahí sí, por ahí me equivoco. En el hebreo me tuve que fijar, bueno, estoy con hebreo, pero déjeme fijar aquí. Ah, no, es en el título nuestro. Salmo cantado en el Hanukkah de la casa, ¿no es cierto? Ahí, no el 31, sí, ahí, pero no me acabo de acordar. Es en lo que tiene como título, ahí la palabra dedicación. Esa palabra dedicación es Hanukkah. No 30, no es 30, sí, en Salmo 30, pero no en el 31, sino en el titulito de arriba. Porque lo que nosotros a veces tenemos como títulos, en las muchas Biblias que ustedes tienen también, por eso traigo varias, aquí aparece como título, pero no está dentro del verso 1. En el hebreo está dentro del verso 1, por eso tengo acá 31. Después aparece en Esdras capítulo 6, versos 16 y 17. Esdras 6, 16, 17 y Daniel 3, 2 y 3. Entonces, números 7, 10, 11, 8, 84, perdón. 10, 11, 84, 88, segunda de Crónicas 7, 9, Nehemías 12, 27, 2 veces, ahí aparece. Salmo 30, arribita de todo, donde dice dedicación o inauguración o como que tengan traducción ahí. Esdras 6, 16, 17, Daniel 3, 2, 3. Entonces, ahí es donde aparece, pero aparece escrito así, porque si no en otros casos aparece con la U aquí sin esto, ¿de acuerdo? Pero en este caso es así. Siempre, en todos los pasajes que yo les acabo de mencionar, lo busqué por seguridad, pero yo de haberlo estudiado antes ya me acordaba de que siempre aparecía Hanukkah, ¿no es cierto?, con el Kut, sino con el Shul. Pero esto no nos interesa. Bien, ok. Les voy a mostrar algo que también nos enseñan los rabinos, ¿sí? Bien. Usted sabe que en los días de Hanukkah se encendió milagrosamente la menorá. Acuérdense que los macabeos no encendieron la Hanukkah que tenemos nosotros con los 8 brazos, ¿de acuerdo? Y el Shamash. Ellos encendieron durante todos esos días, 8 días, encendieron la menorá de 7 brazos, ¿de acuerdo? Por supuesto, si usted estudia todos los artículos rabínicos de la antigüedad y todo, había una gran discusión, entre comillas, muy profunda. Porque en definitiva, yo acabo de decir, se encendió milagrosamente 8 días. En definitiva, si había una botella de aceite, serían 7 días, porque un día era de aceite, entonces no sería tanto milagro. ¿Me están siguiendo? Entonces los rabinos explican. ¿Me siguieron hasta ahí o no? Porque si hay una botella de aceite para un día, fenómeno. Se enciende 8 días, serían los 7 días siguientes milagrosos, pero ahí los rabinos discurren de otra manera y es interesante el análisis que hacen de eso. ¿No es cierto? Bien. Entonces, si se encendió una menorá, acá nos tenemos, se encendió la menorá de 7, ¿no es cierto? No importa ahora cómo se encendió, es decir, había una vasijita, se ponía el aceite porque había que encenderla. Entonces quiere decir que lo que se multiplicaba era el aceite que estaba en la vasijita para poder verterlo, ¿de acuerdo? Bueno, ahí hay unos análisis en el Talmud bien interesantes y también posteriores, escritos de la época, para los que estudiaron, los que estudiaron. No es que yo pueda enseñar mucho, pero ¿se acuerdan cuando estudiábamos a los Sukolas, a los Tanaín, a los Amoraim, los que agregaron los Tosafot, la Baraitá y todos los escritos que se fueron agregando? Bueno, ahí es donde se explica, ¿no es cierto?, todo eso. Hay millones de escritos en ese sentido. Ok, eso por un lado. Quiere decir que si se encendieron 7 luces durante 8 días, son 56 luces. ¿De acuerdo? Son 56 luces.
Mira, 56 luces. Bien, vamos a sacar este alcance del rojillo, vamos a ponerlo. Ok. Bien. Ahora, voy a poner, acuérdense, Ja, Nu, Ka. ¿De acuerdo? Ok. Ja, Nu, Ka. Bien. Hanukkah. Son 56 velas. Bien. Acá tengo una Nun y aquí tengo la Vav, que es esta U, ¿de acuerdo? Aquí, ¿sí? Bien. La Nun esta Nun tiene un valor de 50, ¿sí? ¿Se acuerdan? Porque tenemos Lamed, Men, Nun, entonces esta es 30, 40, 50. Uno se acuerda de memoria, pero para que ustedes vean, esa tiene un valor de 50. La Vav tiene un valor de 6. Quiere decir que 50 más 6 es 56, ¿correcto? Bien. Entonces yo tengo la Nun, aquí me sigue la Nun y la Vav, que es esta, la U, ¿de acuerdo? ¿Sí? Que es la que vale 6. Aquí tengo la Het, ¿sí? La voy a poner acá arriba, chica, pero bueno, que no hay más espacio. Het. Bien. Het. La Het, numéricamente, tiene un valor de número 8. La Het es el número 8. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan ustedes del número 8? Quiere decir que son 8 días. 8 días donde se encendieron 56 velas, ¿de acuerdo? ¿Me siguen, sí? Sí. 56 velas, bien. Entonces me queda la Kaf y la Hei. La Kaf y la Hei, ¿sí? Para formar Hanukkah, ¿sí? La Hei ya sabemos que tiene un valor de 5. La Kaf tiene un valor de 20. ¿Se acuerdan cuando tenemos la Yud? La Yud viene Yud Kaf en el abecedario. La Yud vale 10, ¿sí? La Yud Kaf. La Kaf ya vale 20, no vale 11 obviamente. Vale 20, ¿no es cierto? Y así. Entonces tengo 25. 25. Y el 25 es el día cuando se inauguró el templo, lo dice ahí, ¿de acuerdo? Que fue el día que querían destruir, pero que fue el día que se inauguró el templo, que se rededicó el templo. Entonces la palabra Hanukkah, G, 8 días, porque son 8 días de Hanukkah. Lo que hicieron los macabeos, encendieron 56 velas, porque son 7 días por 8 velas, porque encendieron la menorá de 7. 8 por 7 es 56. Tengo la G, la Nun y la U, o la Vav si prefieren aquí, porque en definitiva es eso. Nun vale 50 más 6. 8 días encendieron 56 velas el día 25, a partir del día 25. ¿Me siguieron o no? Sí, más o menos, chicos. ¿Me siguieron? No es tan complicado, ¿no? De hecho que hay otras cosas que sí, que son un poquitín más complicadas. No las traje, no porque no las iban a entender ustedes, sino que iba a ser difícil para mí. Entonces, claro, iba a ser difícil para mí explicarlas. Entonces dije, llevo las más rápidas y sencillas que podamos. Ven aquí, en Primera de Macabeos capítulo 4, verso 52. El día 25 del 9º mes, es decir, el mes llamado Kislev, del año 148, se levantaron muy temprano y ofrecieron, de acuerdo con la ley, un sacrificio sobre el nuevo altar. ¿De acuerdo? Entonces fue el día 25, está aquí. Primera de Macabeos 4, verso 52. Lo tengo aquí. ¿De acuerdo? Cuando uno estudia de alguna manera, aunque mire, parece mentira, este tipo de, llamémosle, juegos literarios que fueron descubriendo miles de estos, ¿no? Los rabinos,
Este tipo de cosas, aunque parezca mentira, hace que las cosas se graben un poquitito más. Hace que las cosas... Porque de repente al principio uno dice, "Ay, no entendí nada", pero en cuanto le agarró la onda es que se le abrió, ¿no?, el panorama. De hecho, que a mí me pasa, incluso más, el Talmud y otros escritos están diseñados para hacer pensar. Por ejemplo, yo, y todo, no soy yo, aunque le parezca a usted, sí, bueno, porque usted no sabe nada, pues los demás, no, usted sabe que es así. No sé si usted vio, bueno, yo lo vi personalmente también cuando era jovencito, pero si usted ve por internet, tiene que buscarlo y a veces está en hebreo o en inglés. Pero si usted ve algunos estudios rabínicos, usted va a ver cómo tanto rabinos muy mayores o más jóvenes, discuten fervorizadamente porque uno dice, no, esto es así, esto es asá, de acuerdo a algo que están estudiando el Talmud. Porque el Talmud hace eso, ¿no? De repente, incluso la Biblia a veces, por ejemplo, en Reyes dice, por ejemplo, que el Señor le dijo a David que hiciera un censo, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y en Crónica dice que fue Satanás el que lo incitó. ¿De acuerdo? Un ejemplo. Entonces usted ahí dice que hay una contradicción. No hay ninguna contradicción. ¿De acuerdo? Si uno estudia bien, ¿se acuerdan cuando yo les dije que de Faraón, no es cierto que Faraón dice que Dios endureció el corazón? ¿Sí? Bueno, pero cuando uno estudia, ¿no es cierto?, la Biblia, el Faraón ya estaba endurecido. ¿De acuerdo? Un ejemplo. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar, si la Biblia tiene contradicciones, pero en un lado dice que fue Dios y en otro lado dice que fue Satanás. ¿De acuerdo? Entonces, un ejemplo para que usted vea cómo es la cosa. Bien. Déjeme ver. Esta es más... Esta es la más difícil. Entonces las voy a anotar. ¿Me están siguiendo hasta aquí? ¿Sí? Mire que después les tomo un examencito chiquito. A ver, que pasen al frente. Sí, pero no solamente de Hanukkah, ¿no es cierto? De todo. Cuando uno lee tanto el Talmud, los Midrashim, los anexos al Talmud, Baraitá, Tosafot, o por ejemplo la Kabbalah misma, el Zohar mismo, de este tipo de cosas tiene miles. Nada más que uno de repente se hace lío cuando uno estudia ciertas cosas. ¿Por qué se hace lío? Porque yo esto, por ejemplo, lo fui tomando de distintos lados, obviamente. Pero si uno va leyendo, hay cosas que están mezcladas en algunos casos. Si uno lee el Talmud, yo porque el Talmud lo tengo aquí, una parte para aislado el pedacito que yo quiero leer, porque después uno lee y parece que dice otra cosa. En el Talmud, en el tratado de Shabbat, que llevamos el tratado de Shabbat, en el 21b, bien, ustedes vieron que bueno, no vieron, sí, dice que tomamos el número 25 recién. Entonces allí, ¿no es cierto?, los rabinos aprendieron, dice, que el día 25 de Kislev comienzan los días de Hanukkah. Lo que dicen los rabinos es que la festividad de Hanukkah es una fecha propicia para hacer teshuvá, así como es el mes de Elul. No me voy a detener ahora porque no tenemos tiempo para hacer esas comparaciones de Elul con Tishri, etc., porque de Elul, Tishri con Hanukkah y el mes de Kislev, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo los rabinos analizan esto, ¿no es cierto?
para descubrir que Hanukkah, porque Hanukkah uno, cuando ve la festividad de Hanukkah en líneas generales, la gente cuando incluso se fija por internet, lo que busca, ¿no es cierto?, en las canciones, las lucecitas. De hecho que, por ejemplo, es bien interesante, ¿no?, porque nosotros lo vimos en Estados Unidos cuando vivíamos. Ustedes saben que había gente judía, nosotros no los compramos porque cuando queríamos comprar eso ya los habían puesto en la bodega, porque llegamos cuando terminó Hanukkah y ahí termina la festividad y ellos le sacan todo y ponen cosas nuevas cuando vivíamos en Nueva York nosotros. Y entonces, vio cuando aquí en las festividades o en los cumpleaños ponen las guirnaldas, o en Navidad mismo las guirnaldas, ¿no es cierto? De hecho, vio cuando se pone la lucecita. También en Estados Unidos pone la gente judía las lucecitas, pone la Hanukkah y pone las guirnaldas, todo con Hanukkah de un tamaño más chico, la mitad de este plumón, ¿no es cierto? Todas Hanukkah chiquititas, todas iluminadas, ¿no? Todas las queríamos comprar porque ya sabemos que veníamos para aquí ese año, y entonces las queríamos comprar y cuando fuimos ya estaban, ¿perdón? Sí, como esa, pero bueno, en ese caso iluminan por contraste de luz, ¿no es cierto? Claro, son tan muy bonitas. Estas, claro, como tienen brillito y al contraste de la luz van brillando, se van girando, son muy bonitas. Pero las otras eran como lucecitas como las que se venden, las series que se venden. ¿De acuerdo? Ok, nosotros ya lo vamos a hacer también. Lo que pasa es que, bueno, no lo pudimos hacer eso, pero ya lo haremos si vivimos este año que viene también, por lo menos. Hay que ver si vivimos un año más. O sea, se empareja con la Navidad de... Claro, pero a veces coincide, no, claro, a veces Navidad coincide en la misma fecha, a veces está corrido un mes. Acuérdense que muchas veces coincide en la misma semana y después se va corriendo una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4, porque acuérdense que el calendario hebreo, ¿no es cierto?, es distinto del calendario gregoriano. Y aquí sacó uno al Santa Claus. Ah, claro, sí. Y en Estados Unidos, por ejemplo, donde vivíamos nosotros, por ejemplo, se vendían, ¿no es cierto?, las guirnaldas estas, así, ¿no es cierto?, para iluminar, etc. Pero todas como si fueran de Hanukkah. Es decir, como si son de Hanukkah, pero como casi emulando a lo que es la Navidad. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta. Eso, para mucha gente, eso le resulta bien y es divertido y es bonito, es bueno. Y de repente hay otros grupos religiosos judíos que no se dedican tanto a eso, que se dedican mucho más a ver el estudio de la palabra de Dios, lo milagroso, ¿no es cierto? Y hay otros que les gusta más la algarabía. Esa es la realidad. Claro. Esa es la realidad. Pero en el judaísmo también pasa, ¿no es cierto? No es malo poner tan bonita la que nos hace. De hecho que nosotros conocíamos gente judía, por ejemplo, nosotros conocíamos negocios judíos donde íbamos nosotros que ponían, de un lado tenían la puerta, ventana del negocio, en un lado ponían por ejemplo, la Hanukkah y en el otro lado el arbolito de Navidad, porque ahí es así, claro, porque negocios son negocios, yo quiero que la gente entre, si soy judío, bueno, negocio es cierto, le dice, negocio es negocio. Para mucha gente es así, entonces, nosotros vivimos en Estados Unidos 4 años, en Nueva York, y entonces íbamos a negocios judíos donde un lado metían la Hanukkah, pero cientos de negocios, no es uno, de un lado el arbolito de Navidad y del otro lado la Hanukkah. Claro, porque son gente, y también gente que no es judía lo hace, porque la colectividad judía, por ejemplo, hablando de Nueva York, la colectividad judía de Nueva York es gigante, es gigante. Creo que la colectividad judía de Nueva York, también no solamente con Manhattan y todo, el Brooklyn, sino también creo que son 3 millones de judíos en Nueva York. No, 3 millones y medio. Es una población muy grande como para comercio. Es decir, pero más allá de eso, en todos lados venden. Por ejemplo, Israel también, cuando uno ve, le venden 1000 y una cosa. ¿No es cierto? Entonces, por eso digo, no está mal eso, pero los rabinos, en la antigüedad no había tanta chuchería como ahora. Los rabinos de esta época que le estoy narrando yo no tenían esa chuchería, tenían la Hanukkah y se acabó la historia. Claro, todo eso, nosotros por el mercado de consumo y todo este tipo de cosas, los rabinos tenían este tipo de enseñanza que yo le estoy poniendo ahora también. Entonces, los rabinos, viendo varios pasajes,
determinaron que Hanukkah hay que verlo también como un día de perdón, ¿no es cierto? Como un tiempo de perdón, de arrepentimiento, de teshuvá. Y miren cómo lo descubrieron. Yo traje un par de datos nada más, porque si no es más complicado. Pero vamos a ver, miren. La Hanukkah es en el mes de Kislev, ¿no es cierto? Bien. Kislev se escribe de esta manera, ¿de acuerdo? Kislev se escribe de esto. Escribamos bien. Kislev. Kislev se escribe así. En hebreo se escribe así. Correcto, bien. Pero. Bien. Después de tu operación, es fenómeno, ¿no? Sí. Acá está en arameo, de todas maneras está bien. Arameo hebreo. Fíjate aquí, acá es donde dice Kislev, ¿sí? Bien. Bueno, dice B Kislev, porque la primera es una B. Después ves la Kaf, la Same, la Lame. Y ves que entre la Vav y la Lame es una Yud, ¿la ves la Yud, ahí chiquita? Sí. ¿La ves? ¿La ves ahí? ¿Ok? Bueno, ahí se ve Kislev, pero está en arameo obviamente, pero no importa. Entonces está aquí. Entonces, aquí en el Talmud, los rabinos escriben Kislev de esta manera. Está sin vocales porque no es hebreo tampoco, ¿ok? Está escrito así. Está escrito con la B, esa no nos interesa porque es la preposición. Está escrito así. Le voy a poner las vocales para que no se te importe. Está escrito así, Kis, con la Yut aquí y la Va. Ay, perdón. Kislev. Está escrito así, Kislev. ¿De acuerdo? Está escrito de esa manera. Ahí, muy bien. Con uno solo, ¿sabes? Después decimos 3 testigos, pero con uno vale por 3 y son 2 que valen por 3. Ya no tenemos problema que vieron la Yud chiquita. Lo que pasa es que es muy chiquito. Yo en casa uso lupas para ver todo eso cuando leo eso, porque si no me hago un lío bárbaro. ¿Ok? Ok. Bien. Ok. Bien. A ver si me siguen. Ahora, ustedes busquen en el libro de Números 14:20. Esto que les digo, ahora con esto lo termino, pero hay otras 2 o 3 cosas que para seguir. Incluso hay 2 o 3 anteriores a esta, pero se hacía muy largo y un poquito difícil porque hay que recorrer otras cosas. Pero eso es elemental. Bien, número 14:20, hay una parte que dice, y dijo Adonai, he perdonado de acuerdo a tu palabra o algo así, ¿no? Sí. Dice así, ¿cómo? ¿Cómo? A tu dicho o a tu palabra, sí, es lo mismo, sí. Porque la palabra es que de pareja, ¿no es cierto? Conforme a tu palabra, de acuerdo a tu dicho, de acuerdo, se puede traducir de muchas maneras. Bien, entonces ahí hay un pasaje donde dice Adonai, he perdonado de acuerdo a tu palabra. Entonces le voy a mostrar cómo, es medio largo, pues ahí uno tiene que escribir. Bien, ahora le voy a mostrar. Ahí dice, Vayomer, y dijo, Vayomer. Voy a ponerlo sin la boca, no importa, para que ustedes puedan. Vayomer. Y dijo Adonai, Vayomer. Acá es Adonai. Presten atención porque si no, Salachti, he perdonado. Salachti, bien. Salachti. Salachti, aquí.
¿no? Y acá, Kirvareja, ¿no es cierto? Que es la palabra, conforme a tu dicho, palabra Kirvareja. Presten atención. Es sencillísimo, la verdad que traje las sencillas, porque si no nos íbamos a hacer un lío bárbaro. Kirvareja. Kirvareja. Entonces dice, mira aquí, acá es va. Dice, Vayomer Adonai, bueno, pongo comillas, Adonai Salachti. ¿Vieron cuando, pues acá dice Salachti, ¿vieron cuando decimos Selijot? Eso para que se acuerden, Selij. ¿Ves? De ahí viene Selijot. O cuando decimos, oh perdón, ¿no es cierto? Choco con alguien y digo, Slijá, perdón, ¿no? Slijá. Entonces, Salachti, Kirvareja. Kirvareja. Bien. Vayomer, ¿no es cierto? Y dijo, dijo Adonai, Salachti, yo he perdonado. Acá es, Dabar es palabra, que es conforme a, y el Jaka es el tú de él, ¿no es cierto? Conforme a tu palabra o conforme a tu dicho. Bien, entonces ya sabemos que ahí tenemos eso, ¿no es cierto? Vayomer Adonai Salachti Kirvareja. Y dijo Adonai, he perdonado conforme a tu dicho. Bien. A ver si me sigue. Fíjense, vamos a ver. Acá tengo la Kaf, ¿no es cierto? ¿Sí? La Kaf. Aquí tengo la Kaf. Aquí. Aquí tengo la Kaf, ¿sí? La voy a poner aquí. Bien. Aquí tengo la Samej, ¿no? Y aquí tengo la Samej y la Lamed. Samej y Lamed. Samej y Lamed. ¿Sí? Aquí tengo la Yud. ¿Sí? Aquí tengo la Yud. Y aquí tengo la Bab. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Kislev. ¿Me siguen o no? Aquí tengo Kislev, que es este. ¿Lo entendieron, sí? Porque Kislev en hebreo se escribe así. En el Talmud, Kislev, se lo acabo de mostrar, mostré uno, porque hay otros pasajes también, pero con uno es suficiente. Kislev se escribe con Yud allí. Entonces, ¿no es cierto? Los rabinos dicen, ¿por qué en el Talmud, ¿no es cierto?, se escribe la Kislev con Yud? Kislev es la fecha donde nuestro pueblo pudo restaurar el templo, ¿sí? Y echar a los griegos sirios, ¿de acuerdo? Bien. Y entonces, dice, ¿cómo se festeja Kislev? ¿Cómo se festeja? Kislev, entre otras cosas, ¿cómo se festeja? Dice, haciendo teshuvá. Haciendo teshuvá, buscando la misericordia y el perdón de Dios. Bueno, pero ¿cómo nos damos cuenta de que Kislev es un mes de teshuvá, ¿no es cierto? Como es el mes de Lul, anterior a Tishri, a Rosh Hashanah y Yom Kippur. ¿Cómo nos damos cuenta? Entonces uno dice, porque Vayomer Adonai Salachti Kirvareja, y tomando un acróstico invertido, en hebreo se hacen acrósticos directos e invertidos, ¿de acuerdo? No solamente son acrósticos directos, sino acrósticos invertidos, y con un acróstico invertido coincide con número 14, ¿cuánto era? 1430 creo que era. 14, coincide con el pasaje donde dice, y dijo Adonai, he perdonado conforme a tu palabra. ¿Me están siguiendo? Sí. Para que veamos. Por eso es bueno celebrar Hanukkah con un montón de cosas. Pero los rabinos de aquella época no festejaban de la manera como festejamos nosotros. Todo lo que eran las festividades y todo le buscaban la vuelta para buscar el perdón de Dios, el milagro de Dios, la misericordia de Dios, las virtudes de Dios, que es lo que podemos nosotros también ser transformados y cambiar en nuestras vidas, ¿sí? Bien.
En Shabbat 21 también, 21, Shabbat 21b era este también, creo que no me acuerdo. Bueno, te vuelta la hojita. Shabbat 21b, Del Talmud. del Talmud, sí, el tratado del 21b, también llevamos. Les voy a mostrar. ¿Vio cuando uno lee el Talmud? Bien, que yo les digo, no es imposible. La gente hay millones y millones que estudian. Pero, ¿cómo no? ¿Me siguieron hasta aquí, sí? Sí, no, cuando uno dice, bueno, incluso otras festividades, uno dice, bueno, toma Hanukkah, y dice, bueno, Hanukkah es así, ¿no es cierto? Entonces, por eso le decía antes que no es tan así como a veces uno piensa, porque Hanukkah, como ustedes lo veían, o como podemos ver nosotros, el 90% en líneas generales, no es mi caso, pero el 90% o más, o el 95%, la orientación que se tiene de Hanukkah en cuanto a ciertos servicios de canciones, no servicio del día, porque el servicio del día es casi siempre el mismo en todas las sinagogas, casi siempre el mismo. Pero en cuanto a todo el colorido de canciones, que no son tantas tampoco para Hanukkah, ¿no es cierto? No son tantas como en otras festividades, como en Pesach, por ejemplo. Están orientadas hacia el pueblo judío ashkenazi, ¿sí? Pero reitero, es porque los judíos sefaradíes no tuvieron, no sefaradíes, porque los judíos de Irak no eran sefaradíes, los sefaradíes son los que estaban en Europa, en Portugal y España, y que después se expandieron. Que haya judíos sefaradíes en Irak, en Afganistán, en la India, en donde sea, es porque se expandieron. Pero los judíos de Italia no tienen por qué haber sido sefaradíes, que después hay sefaradíes en Italia, sí. Pero los judíos en Italia estaban muchísimos, o varios siglos antes, ¿no es cierto?, de que los judíos hubieran sido España o Portugal. Los judíos en Italia estaban de la verdad, muchos siglos antes que hubiera conglomerados judíos en España y Portugal que dieron origen a los sefaradíes. Ya había judíos en Italia, por lo tanto los judíos de Italia no eran sefaradíes. ¿De acuerdo? Que después es otra cosa. Bien, lo mismo cuando uno estudia el Talmud, tiene que saber, aprender ciertas cosas, ¿no es cierto? Bien. Bien, voy a leer aquí nada más. Dice que las velas de Hanukkah, ¿no es cierto?, se extienden, dice, las velas de Hanukkah se extienden hasta que ya no circulen peatones en la calle. ¿Hasta cuándo es eso? Dijo Rabí Bar Haná, en nombre de Rabí Yohaná, hasta que se hayan ido los palmireños. Cuando uno lee el Talmud dice, no entiendo nada, no sé ni de qué se trata, ni remotamente, claro, el Talmud es así, Por eso, incluso, si usted va a leer el libro de Macabeo, es difícil conseguir aquí en nuestros países, en inglés hay, en hebreo ni hablar, pero en España se venden. Yo tengo a veces otros recursos para buscar, pero sería bueno que se consiga un libro de Macabeo con comentarios, porque si no tiene un libro de Macabeo con comentarios, y sí se hace unas bolas terribles, porque no sabe si es primero, después, arriba o abajo. Claro, si usted leyó se va a dar cuenta de que es así. Cuando uno lee Macabeo, lee 10 minutos y dice, basta, ¿no? Porque uno se pierde. Ok, bueno, le voy a decir. Entonces dice así.
Bueno, hasta que circulen los peatones en la calle. Bueno, dice, la voy a leer acá, Gabriel. Si se apaga, ¿no hay que volver a encenderla? Quiero señalar una contradicción. La norma rige desde la puesta del sol hasta que ya no circulen peatones en la calle. Es interesante esto. Si usted, bueno, importante. Hasta que ya no circulen peatones en la calle, escuche. Por lo tanto, si se apaga, hay que volver a encenderla. No. Cuando no se haya encendido, hay que encenderla. O también con respecto al tiempo expresado. No importa, porque es así. Esto es así. Hasta que ya no circulen peatones en la calle. ¿Hasta cuándo es eso? Que es lo que venía diciendo el otro rabino anterior. Dijo Rabí Bar-Haná, en nombre de Rabino Yohanan, hasta que se hayan ido los palmireños. Bien. ¿Quiénes eran los palmireños? Palmira es un nombre que le dieron, no recuerdo si los griegos o los romanos, que en hebreo es Tadmor. Nada más, ahora la voz corta la historia, pero mire, cuando uno lee el Talmud, ¿no es cierto? Incluso la Biblia, cuando uno lee el Talmud, una cosita de esta, una palabrita o dos palabritas, le tienen que hacer buscar en un montón de lados para entender el pasaje, para entender lo que le quieren decir. Entonces, hasta que se iban los palmireños, el nombre que se le Palmira le dieron, no me acuerdo si los griegos o los romanos, a una ciudad. Pero en hebreo se llama Tadmor. Bien, Tadmor. Nada más que en hebreo, por alguna razón, hay transposición de letras. Incluso en el Talmud, en algunos casos aparece Tadmor, ¿sí? Acá dice Tarmod, ¿no es cierto? De Tarmorei, que serían lo que está traducido aquí como palmireños, ¿de acuerdo? Lo que yo tengo como palmireños aquí, dice de Tarmodei, ok, Tarmod, bien. En algunos casos, el Talmud, lo que después posteriormente griegos, romanos y el mundo en general le llamó Palmira. Palmira le suena más, ¿no es cierto? La ciudad de Palmira, etc. Pero en el Talmud no aparece como Palmira, aparece como, y los habitantes como Tarmodei, ¿no es cierto? Los de Tarmodei, los de Tarmod. Bien. En el Talmud a veces aparece Tadmor o Tarmor. Es como transposición de letras, ¿ve? D-R-R-D. No importa, pero esto ni remotamente nos interesa ahora eso. ¿Por qué? Pero aparece así. Tarmor o Tadmor. Bien. Entonces dice, aquí, ¿no es cierto? Dice, bueno, acá lo tengo traducido de otra manera. Y el mandamiento de las luces de Hanukkah se extiende hasta que los transeúntes hayan desaparecido del mercado. Haná dijo el nombre de Yohanan, hasta que los tadmorianos hayan desaparecido del mercado. Yo puedo decir tadmorianos o tadmodianos, porque en Talmud aparece de esa manera. No me pregunte por qué aparece Tarmod o Tarmod, invertido. Eso es un estudio para... Bien. Le voy a mostrar, incluso por aquí lo dice. No, esto está en Yevamot. Usted sabe que el tratado de Yevamot, no lo vamos a leer, en el 17a, dice que los tarmodianos habían sido esclavos de Salomón. Yo cuando uno estudia, cuando yo le digo que hay que estudiar, uno dice, ¿hasta dónde llega el estudio? ¿No? Claro, ve acá por ejemplo, bien interesante, ¿no? Acá aparece Talmud. Bueno, está traducido, bueno, en realidad está traducido como acá lo ponen Talmud. Yo uso la lupita en la casa para esto, pero no importa. Acá está, bueno, Tarmod. Acá dice le Tarmod y acá lo ponen como Talmud.
Bien, bueno, ok. Dice que eran esclavos de Salomón y que se habían rebelado, que eran muy mala gente. Los talmodianos están vistos, o los de Palmira están vistos para el pueblo judío como lo peor de lo peor. A tal punto, ¿me están siguiendo o no? A tal punto, esto está en el tratado de Yevamot 17a. Ok. Dice, los desechados de Talmud, los desechados de Talmud por los esclavos de Salomón. Esto es lo que dice la gente. Esto no es difícil de entenderlo. Dice, ambas ruedan al infierno. Dice, ambas ruedan del infierno a Talmud, ¿no es cierto? Es difícil, si lo leo para que no lo vamos a entender ahora. Mire, la medida grande y la medida chica, ambas ruedan al infierno, del infierno a Talmud, de Talmud a Bellán y de Bellán a Arpaña. Esto se estudia, por qué están poniendo a Talmud como lo peor del infierno, ¿de acuerdo? Bien. Quiere decir que el Talmud lo están poniendo como si fuera el infierno. Entonces, acá me va a decir también que eran esclavos de Salomón y que se habían rebelado. Ok. El tratado de Shabbat, complementado con el tratado de Yevamot, me está diciendo que las luces se extienden hasta que los talmodianos, yo le dije lo de Palmira, ¿ok? Pero, porque dice, en español está traducido Palmira, cuando yo leo en hebreo del otro lado, ¿no es cierto?, no decía Palmira, decía con el nombre como se conocía para el pueblo judío, Tarmod, o Tarmod o Tadmor, da lo mismo. Ok. Ok, bien. Entonces yo le voy a poner ahora lo que acabo de leer allí, pero en hebreo, ¿sí? Para que usted vea. Estaban vistos como muy mala gente, a tal punto de que cuando hacían una comparación de distintos lugares, decían del infierno y Talmud, ¿no es cierto? Bien, ok. Entonces, los rabinos, ¿por qué decían eso? Yo voy a poner Talmud, como dice allí, miren. Sin las vocales, porque en definitiva, esto es arameo en definitiva. Talmud. Aquí tengo T, R, M, O, D. Tampoco va ahí. Talmud. Aquí dice Talmud. Talmud. Bien. Talmud. Le voy a decir, bueno, le voy a decir normalizado. Yo tengo acá normalizado el texto ese. Dice, Rabí Bar Haná dice que debemos continuar encendiendo las velas de Hanukkah hasta haber eliminado el exterior, hasta haber iluminado el exterior, hasta que los pies de los rebeldes que están circulando entre el público e influenciándolos a rebelarse contra el Señor sean anulados. Lo vuelvo a repetir. Lo que ahí el tratado de Yevamot dice, ¿no es cierto?, hablando de los esclavos de Salomón, que se rebelaron, dice que, bueno, que se habían rebelado, había una guerra, que un grupo de gente, ¿no es cierto?, atacó, ¿no es cierto?, y tomó las riquezas, está diciendo allí. Y hay otro grupo que eran los talmodianos, que lo primero que cuando entraron a Jerusalén tomaron a las mujeres. ¿Me está siguiendo? Bueno, para que vea la idea de lo que se tomaba de la gente de Palmira o de Talmud, en este caso. Estoy traduciendo un poco lo que está ahí, porque para leer el Talmud es medio complicado, ¿no? Voy a leerlo de nuevo aquí porque también hay que buscarlo en español. Bueno, Bar Haná nos dice que debemos continuar encendiendo las velas de Hanukkah hasta haber iluminado el exterior, hasta que los pies de los rebeldes que están circulando entre el público e influenciándolos a rebelarse contra el Señor sean anulados. Tenemos que iluminar con la Hanukkah hasta que iluminar el exterior hasta que sean anulados los rebeldes que están del otro lado. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo lo descubren? ¿Cómo lo analizan esto? De la siguiente manera. Acá tengo Talmud. Bien.
A ver si me siguen. Ahora ya lo puse en hebreo, A ver si se dio cuenta lo que hice yo. ¿Qué hice yo ahí? Puse las mismas letras de arriba en otro orden. ¿No es cierto? Es que puse Morelet. Acá puse la palabra Morelet, que es la inversión de todas estas letras, ¿de acuerdo? Y la palabra Morelet significa rebelarse o revoltosa. ¿Me está siguiendo? O rebelde, no es rebelarse, no es un verbo. Morelet significa rebelde. De aquí es donde va a venir también la palabra Nimrod. ¿De acuerdo? La palabra Nimrod. ¿De acuerdo? Mered, descender, ¿no es cierto? Rebelde. Nimrod. ¿De acuerdo? Entonces. ¿Vio cuando que acabamos de decir? Hay que encender las velas, tener encendidas las velas hasta que se hayan ido los transeúntes. Estos transeúntes, yo lo tengo aquí normalizado eso de ahí, porque si no es un lío bárbaro. Los talmudianos era un grupo de gente que vendía leña en los mercados. Parece que estudiar la historia de la gente de Palmira, que para hebreo era la ciudad de Tarmón, ¿de acuerdo? Vendía leña en los mercados. Entonces, permanecían más tiempo en el mercado hasta que la gente retornaba a sus hogares por la noche para comenzar los fuegos, y entonces la gente que necesitaba la leña tenía que ir a buscar la leña a los talmudianos, que eran mercaderes que estaban en la ciudad, ¿no es cierto? Pero esos talmudianos estaban vistos como gente bruta, como gente rebelde, como gente inmoral, ¿de acuerdo? Entonces ahí dice, ¿hasta cuándo debemos extender las velas? Hasta que se vayan los talmudianos. Nosotros no nos damos cuenta si no conocemos la historia. Si usted lee el Talmud sin ningún tipo de comentario, de hecho que para leer el Talmud con comentario, si usted tiene que tener un comentario solamente, mire, un comentario de este libro, para un comentario de este libro necesita 10 como estos libros, así. Porque cada cosa se la tienen que explicar. Porque no se olvide que le están hablando aquí en otro idioma, de forma muy escueta, con otra cultura de hace más de 2000 años, porque esto está bien que tiene escrito 2000 años, un poquitito menos de 2000 años, pero todo lo que traían era cultura más ancestral. ¿De acuerdo? Entonces, lo mismo, vamos a poner un caso. Yo le invito a usted, que a lo mejor me deslumbra y quedo chiquito, pero yo le invito a usted que leamos un día, ¿no es cierto?, en un lugar, Don Quijote de la Mancha, a ver cómo podemos avanzar. Y le puedo asegurar que en la primera hoja nos estancamos 5 horas. ¿De acuerdo? Así, porque yo también lo he leído, y entonces es muy complicado, ya desde el principio, con modismos y un montón de cosas, es así. Bueno, eso por un lado. Bien. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Por eso los rabinos, y en realidad, cuando uno analiza este pasaje parece muy malo, porque hay que buscarle la vuelta. Yo le busqué la vuelta porque no vi una cosa mala tampoco. Si bien eran gente indeseable, ¿no es cierto? Eran gente indeseable. Dice, hasta que se hayan ido los transeúntes, ¿no? Si uno lo mira, también tiene una parte que es buena. ¿Por qué? Porque si uno tiene que dejarlo iluminado hasta que se haya ido, ¿no es cierto?, el transeúnte, lo que está diciendo allí, hasta que se haya ido la oscuridad. Entonces, si se va a la oscuridad, es porque la persona que era inmoral en la calle se va a volver moral. ¿Me está siguiendo? Uno le busca la vuelta en el Talmud, por eso el Talmud está dado para pensar. Ahí dice, hay que mantener extendidas las luminarias hasta que desaparezcan los talmudianos. Hasta que desaparezcan, dice así, pero hasta desaparezcan que se mueran, o hasta que desaparezcan de su oscuridad. Por eso le digo, el Talmud
yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando tomábamos las clases? Como decían, bueno, el Talmud está hecho para pensar. Está hecho para pensar. De hecho que la Biblia también está hecho para eso, ¿no? La Biblia está hecho para pensar. Porque uno a veces le puede... Y varias otras cosas más que tengo. Bueno, les voy a mostrar algo rapidísimo. Ahora ya cuando llega a su casa va a poner internet Talmud. Yo ya me la veo venir. Sí, no, pero así como les digo. Bueno, de hecho, esa transposición Talmor, hay transposiciones. En la escritura también hay transposiciones, se llama transposición de letras, ¿sí? No sé si hay muchas, yo tengo libros de eso, pero no. Pero sí lo llevan a uno a Palmira otra vez. O sea, busca uno Talmud y lo mandan a... Lo mandan a Palmira, que lo buscaste ahí, sí. Claro, no, por eso digo, cuando uno busca... Yo no soy muy yo me manejo mucho también con los libros, me es más fácil, pero cuando uno busca en internet, hay cosas que cada uno es su trabajo, obviamente. Pero cuando uno busca ciertas cosas, como estas que yo acabo de decir, yo tengo mis trucos para buscar. Mi trabajo, mi materia, la sé manejar en internet. Si otras no tengo ni idea, pero yo sé cómo buscar ciertas cosas que otros no encuentran, claro, porque lo hago hace 45 años. Menciona que es gente que venía de la India. Claro, pero por ejemplo, hay otra forma de buscar en donde te va saliendo. Ahí te manda así, te deja palmir y se acabó la historia, ¿no? Sí. Ahora, si lo buscas en inglés, no. En inglés te manda un poco más directo. Pero hay que saber leer bien inglés, ¿no? Hay otras páginas también francesas muy buenas. Unas páginas de portugués. Los judíos portugueses también son bastante prolíficos. Los judíos italianos son muy prolíficos. Si uno sabe leer las páginas del italiano, los judíos italianos son prolíficos. No solamente en internet, en literatura, de libritos, como me gusta a mí. Yo soy de libro, yo soy de cuenta fácil en la casa y hojitas, y a mí me gusta eso. Y la otra en francés también. En francés, ¿tú qué de francés? Francés son tremendamente prolíficos. En alemán, el que sabe alemán, hay literatura judía que es alucinante en alemán, sí. Vamos a tener unos minutos más, nada más para... Bien, voy a poner rápidamente Macabeos de aquí, pero esto es... le voy a pasar un tip, lo anoté acá porque, bueno, tengo anotadito acá también, pero le paso un tip si quiere. Cuando usted lea, así cuando usted estudia, por ejemplo, usted sabe, por ejemplo, Abraham, Isaac, y Jacob y José, la historia de los patriarcas en forma lineal, ¿de qué capítulo a qué capítulo va? Rápido, desde el 12 al 50. Usted desde el 12, capítulo de Génesis, desde el 12 al 50, va a tener en forma lineal Abraham, Isaac y Jacob y José. Obviamente va a tener otras cosas, pero estoy hablando de los patriarcas. Es más, va a tener Abraham, Jacob y José. Isaac prácticamente queda como medio diluido. Pero no es para decir diluido, pero... Si queremos poner a los tres para no desalojar Isaac, tenemos a Abraham, Isaac y Jacob, y José sobre todo, del capítulo 12 de Génesis al 50. Si usted quiere leer Macabeos de una forma en la que no se pierda mucho, tiene que estudiar la historia de Matatías, de Judá, Jonatán y de Simeón. Matatías, Judá, Jonatán y Simeón. Bien. Yo me lo anoté aquí porque si no, lo tengo anotadito aquí porque tengo mis claves aquí. Matatías, Judá o Judá, Jonatán y Simeón. Matatías está siempre en primera de Macabeos, porque segunda de Macabeos no nos interesa ahora, con tener primera de Macabeos es suficiente. Matatías es primera de Macabeos, capítulo 2, verso 1 al 70. Matatías, primera de Macabeos 2, del 1 al 70.
Luego viene Judas, a quien le fue delegado el ejército. Probablemente no era el hijo mayor, pero probablemente porque era más valiente, casi seguro. Es el capítulo 3:1 al 9:22. Usted va a ver guerras y esto, que es lo otro, pero si usted lee como yo le digo, usted sabe que esto es Matatías, esto es Judas, esto es el conglomerado de Jonatán, y esto es la historia después cuando ya Simeón sigue también. Entonces, Jonatán va del 9:23, obviamente, al 12:53. Y Simeón va del 13:1 al 16:24. Repito, 2:1 al 70, 3:1 al 9:22, 9:23 al 12:53, 13:1 al 16:24, y ahí tiene Matatías, 16:24. Matatías, Judas, Jonatán y Simeón, y anda perfecto. Bien. Si bien acá los hermanos hemos preparado, Aramo dijo el mosquito, dice que han preparado un convivio, acuérdense que sale 65 pesos y que no puede pagarnos pagar y se acabó la historia, ¿no? Eso es lo de menos. Bien. Les voy a leer algo rapidísimo. Cuando el capítulo de Macabeos, capítulo 3, les voy a pasar rápidamente 2 o 3 cosas, ¿no? 3:1. Bien. Me encantaría leer otras cosas de acá, de esto, pero es tan complicado por el tiempo. Dice, capítulo 3 de Macabeo, voy a leer, ustedes escuchen. Entonces, Judas Macabeo, porque acuérdense que del 2:1 al 70 en Macabeos, termina Matatías, ¿no es cierto? Bien. Y hay cosas bien interesantes, ¿no? Dice, entonces Judas Macabeo ocupó el lugar de su padre. Todos sus hermanos y los partidarios de su padre lo apoyaron y se entregaron con entusiasmo a luchar por Israel. ¿Sí? Acuérdense que aquí en el capítulo 2, cuando está el testamento de Matatías, entonces él le da, hay un pasaje, tienen que leerlo, es maravilloso. Entonces, aquí en el, hay un mandamiento, en definitiva, que es un imperativo, ahí sí. Después le impone las virtudes de todos los líderes que hubo en Israel, ¿no es cierto? De José, de Finé, de Josué, Caleb, David, Elías, Ananías, Daniel, etc. Y entonces dice, si hacen todo eso, dice, el Dios Todopoderoso va a estar con ustedes. Pero antes de eso, lo que les dice, yo leí mucho, bueno, me falta aprender mucho Macabeo, ¿sabes? Porque hay cosas que me quedan, ¿no? En el tintero, por así decirlo. Pero le dice, pero dice, bueno, la insolencia y los insultos están reinando. Estamos en un tiempo de calamidades y terribles castigos. Pero ustedes, hijos míos, tengan celo por la ley, que se refiere a la Torah. Aquí utiliza la ley, yo no me acuerdo originalmente cómo está. Aquí también incluso, en vez de decir Dios, Macabeos, el autor de Macabeos en los originales también, no usa la palabra Dios por lo general como tenemos, sino que usa la palabra cielo, ¿no es cierto? Es lo mismo que si ustedes leen el Nuevo Testamento, Mateo usa la palabra cielo, y, ¿no es cierto? Busca primero el reino de los cielos, ¿sí? Pero los demás evangelios usan el reino de Dios. Pero Mateo, en su religiosidad hebrea, utiliza la palabra cielo como sinónimo de creador. ¿De acuerdo? Entonces, para que ustedes vean cómo es la cosa. ¿Me están siguiendo o no? Uno va aprendiendo ciertas cosas, ¿no? Y entonces le dice, pero ustedes, hijos míos, tengan celo por la ley y sacrifiquen sus vidas por la alianza, por el pacto que hizo Dios con nuestros antepasados. Es decir, tengan celo por la ley, tengan celo por la ley y sacrifíquense por el pacto. Y sacrifíquense por el pacto. Y después le dice todo lo que se sacrificaron y lograron que Dios les diese ese poder.
Bien, entonces, luego dice, toma Judas, porque termina la historia de Matatiahu, Matatiahu. Es bien interesante porque cuando comienza la historia dice que aparece Antíoco Epífanes, ¿no es cierto? Epífanes es de Epifanía, de la revelación de Epífanes, ¿no es cierto? De Antíoco, la revelación del Dios Todopoderoso de los paganos. E inmediatamente aparece Antíoco Epífanes e inmediatamente aparece Matatías. Y Matatías significa, ¿no es cierto?, Matán, Derar, ¿no es cierto?, Matatiahu, y Dios. El don de Dios significa Matatías, el nombre Matatías significa el don de Dios o el regalo de Dios, ¿no es cierto? Por un lado aparece la epifanía del imperio pagano, inmediatamente lo siguiente que aparece es el nombre de Matatías. Es que el autor va contrastando y solamente los que tienen un poco de luz se van dando cuenta. Yo no tengo luz, yo también lo estudié, hermano, claro, yo estudié lo que otros tuvieron la revelación, pero nada más que me anticipé un poco y se los digo, ¿no? Pero así, aparece inmediatamente, aparece él y aparece, lo mismo que dice, apareció Antíoco, inmediatamente el imperio, y dice, y aparecieron judíos rebeldes, ¿no? Para contrastar, ¿no? Siempre aparece eso. Dice, Judas extendió la fama de su pueblo como un gigante, se protegió con su coraza y se armó para la guerra, dio batalla tras batalla y con su espada protegió su ejército. Por sus hazañas parecía león o un cachorro que ruge tras la presa. Persiguió a los malvados hasta dar con ellos y entregó a las llamas a los perturbadores de su pueblo. Ante él los malvados se llenaron de terror y los que hacían el mal fracasaron. En sus manos prosperó la causa de la libertad. Les amargó la vida a muchos reyes, pero alegró con sus hazañas al pueblo de Jacob. Su nombre será recordado, bendecido eternamente. Recorrió las ciudades de Judea y exterminó a los impíos que en él había. Desvió de Israel los terribles castigos, su fama llegó hasta el extremo de la tierra, pues reunió a un pueblo junto a su exterminio. Este es un canto como tantos cantos aparecen en el Antiguo Testamento. Si ustedes acá no se dieron cuenta, porque yo se los leí rápido, pero si no se hubieran dado cuenta, miren, aquí aparece, dice, por sus hazañas parecía un león, un cachorro que ruge tras la presa. Si usted busca, por ejemplo, Génesis 49, 8, 12, ¿no es cierto?, usted va a encontrar lo mismo. Quiere decir que el escritor lo está mostrando, el escritor de Macabeos muestra a Matatías como el líder. El líder Matatías le muestra a todos los líderes de Israel que prevalecieron porque buscaron a sacrificio de su vida el poder de Dios. Entonces pone a Judas su hijo. Y entonces cuando muestra a Judas su hijo, entonces muestra a Judas, el hijo de Matatías, como el líder de Israel, lo muestra siempre con fragmentos de las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento de Israel. Entonces, ¿me están siguiendo? Aquí recuerda a Judá, ¿se acuerdan? En el Génesis 49, 8 al 12, es cuando se hace la bendición de Judá, que iba a ser un león, ¿sí? ¿Y cómo lo muestran a Judá? Porque Judá, el hijo de Jacob, es bendecido como un león, ¿sí? Y a Judá, el hijo de Matatías, lo presentan como el león que volvió a salvar a Israel. Si usted lee el libro de Macabeos, lo lee con mucho cuidado, se va a dar cuenta. Por ejemplo, a ver si no me equivoco acá. Segunda, ¿me siguieron hasta aquí o no? Sí. Según de Samuel, ¿qué era una cosa? Por ejemplo, aquí está mostrando, si ustedes se fijan, lo que yo acabo de leer muestra a Judas y muestra a Saúl y a Jonatán, porque eran los grandes líderes en definitiva, que después tuvieron problemas es otra cosa, porque Saúl y Jonatán, primera de Samuel 1:23 dice, ambos, Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados, más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones, ¿no es cierto? Bien, entonces, cuando uno lee
Macabeos, por ejemplo. De hecho, que cuando lee el Tanaj también es así. Pero cuando uno lee Macabeos, están presentando a Antíoco Epífanes y los rebeldes. Antíoco Epífanes y Matatías, que es el don de Dios. Matatías hace una arenga maravillosa, tienen que leerla en el capítulo 2, extraordinaria, todo con qué motiva a sus hijos. Dice, estos dieron la vida por el Dios de Israel. Y ellos recibieron la bendición. ¿Qué le está queriendo decir a sus hijos? Si ustedes no dan la vida a mis hijos, ustedes no reciben la bendición de Dios. Eso es lo que le está diciendo en el capítulo 2. ¿De acuerdo? Y entonces empieza ahí. Es maravilloso, cuando uno se acostumbra a leer, ¿no es cierto? Uno va aprendiendo y es maravilloso. Y entonces aquí lo presentan, ¿ven? Por sus hazañas parecía un león o un cachorro que ruge tras la presa. Bien, persiguió a los malvados. Bien, bueno, y aquí, bueno, también, si usted sigue leyendo ese fragmento, ¿no es cierto? Aparece personificando a Moisés y también al libro de los jueces con los jueces que tuvieron ese valor. Nada más que ahora no hay tiempo de leer. Pero fíjese lo que dice aquí. Miren cómo aquí lo presentan como un segundo David. Miren, le voy a mostrar cómo lo presentan como un segundo David. Aquí mismo, Apolonio fue un gobernador de Samaria en el año 166 antes de esta era, ¿no es cierto? Y dice, reunió un gran ejército compuesto de soldados de naciones paganas y de samaritanos para luchar contra Israel. Por eso había tantos problemas con Israel y los samaritanos, porque cuando vinieron los griegos sirios y Antíoco Epífanes manda a un general que era de Samaria, y lo manda, él como gobernador de Samaria invita a los samaritanos a que peleen contra el pueblo judío. Por eso, ¿se acuerda que dice samaritanos y judíos no se llevan bien? Uno tiene que leer y se va dando cuenta. Dice, Judas lo supo y le salió al encuentro, lo derrotó y lo mató. Hubo muchas bajas entre los enemigos y los demás huyeron. Los judíos recogieron el botín y Judas se apoderó de la espada de Apolonio. En las batallas siempre lo usó. ¿A qué le hace recordar? Mata a Apolonio, ¿no es cierto? Le quita la espada. David le quitó la espada a Goliat. Dice, y en las batallas siempre la usó. ¿Se acuerda cuando David estaba escapando? Que va a ver a los sacerdotes y que no tenía comida y lo venía persiguiendo Saúl. Y dice, toma la espada para luchar con la espada de Goliat. ¿Me está siguiendo? ¿O no me siguen hasta aquí? ¿Ven cómo aquí lo hacen ver como un segundo David? A los macabeos, a Judas Macabeo, lo hacen ver como un segundo David. Bien. Esto para que eso es una semblanza. Traje, mire, todo esto, le acabo de decir una hojita, pero te lo dejo para el Hanukkah del año que viene. Si tenemos vida y salud. ¿No es cierto? Bien. Vamos a hacer una oración para poder participar del convivio. Espero que les haya resultado esto que estuvimos viendo para poder repasar en su casa, ¿no? Yo les invito a que lean el libro de Macabeo. Es interesante. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, Señor, te damos gracias por la vida que nos has dado. Alabamos tu nombre porque eres creador del cielo y de la tierra. Alabamos tu nombre como dador y creador de la vida, que nos has dado la vida, nos has formado, nos has sostenido y sustentado hasta esta hora, y clamamos levantando, Señor, nuestras manos, nuestra tefilá, Señor, a las alturas celestiales, clamamos a ti para que tengas grande misericordia, te apiades de nuestras vidas, bendice nuestros hogares, bendigas nuestras vidas y nos suplas toda necesidad en la salud física que ponemos en el altar de tu presencia, en la bendición en los hogares, en las familias. Bendice a los hogares, las familias, bendice los hermanos y hermanas que viven solos. Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Tú eres grande, misericordioso, Rey de reyes, Señor de señores y hacedor de maravillas. Tú eres el que quebranta cerrojos de hierro delante de nuestro camino. Tú eres el que rompe muros delante de nuestras vidas. Bendito y alabado sea tu nombre. Tú eres el que aderezas mesa en medio de camino de angustiadores. Tú
tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. Nos humillamos delante de tu presencia, postramos nuestro ser delante del trono de la gracia. Señor, doblegamos nuestro espíritu delante del Rey de Reyes, Creador de todas las cosas. Señor, bendice a mis hermanos y mis hermanas, bendice a cada hermano, hermana y familia que participan siempre junto con nosotros, con el compromiso y la sinceridad de su corazón para contigo y para con esta congregación también, Señor. Tú no eres deudor de nadie, tú eres el Dios Todopoderoso. Bendito sea tu nombre. Te damos gracias por este día de Shabbat, por este día de Hanukkah. Señor, ilumina nuestras vidas, renueva nuestras fuerzas, alumbra, Señor, nuestro ser interior, alumbra nuestro espíritu. Añádenos todo lo bueno y quita toda oscuridad en nuestras vidas, quita toda oscuridad en nuestros hogares, quita toda oscuridad y maldad, Señor, en nuestra congregación. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, toda palabra proferida en contra nuestra sea echada en tierra y destruida. Señor, toda maldad y maldición proferida en contra de nuestros hogares y familias sea echada en tierra y llevada a los lugares lejanos, ocultos, inmundos. Bendito sea tu nombre, Señor. Grande, misericordioso y hacedor de maravillas. Te damos gracias, Señor, también por las ofrendas, y bendice la prosperidad abundantemente en el hogar de todos y de cada uno. Te damos gracias por el sustento, el pan de cada día y la provisión de tus manos. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Señor, le bendiga, Señor.